Tú estás aquí entre nosotros, Espíritu Santo. Lo podemos sentir por la paz que inunda nuestro ser, pero también este lugar. Y tú estás aquí para ministrar nuestras necesidades con un mensaje, una exhortación que procede de tu puro amor, de tu pura misericordia para con nosotros. Permite, Señor, que seamos nosotros los que tengamos una mente dispuesta, un corazón sensible y una voluntad presta para hacer tu voluntad. En Jesucristo lo pedimos. Amén. Una de las razones por las que creo firmemente que estamos viviendo el final de los tiempos es por la característica de esta generación. Ahí donde les mandé a buscar en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, note que dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y de ahí el apóstol Pablo sigue instruyendo a Timoteo y percibiéndole de este aspecto, diciéndole: van a ser hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, te dirá, pare ya, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, mujercillas cargadas de pecado, arrastradas de diversas concupiscencias. Todo eso le dice Pablo a Timoteo que será la característica de la generación de estos días. No tenemos que buscar muy lejos. Muchos de ellos están más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Observemos a nuestros hijos. No seamos ciegos. Ojalá que no tengan estas características. Se comenta que la adolescencia, por lo general, de hoy día, fíjense, se comenta que la adolescencia de hoy, por lo general, se dicen ser máquinas sexuales conectadas a juegos de videos y computadoras. ¿Qué les parece? ¿Se imagina este calificativo? ¿Qué dicen los jóvenes presentes? ¿Hay alguna protesta? No hay protesta. No hay nadie que diga aquí, eso es mentira. Jóvenes, ¿usted acepta ese calificativo? Le estoy hablando a ustedes, los jóvenes, pero están todos... No están aquí. ¿Dónde están los jóvenes de aquí? Por favor, mándenmelo a buscar y díganle que vengan todos para acá, los adolescentes. Los adolescentes, díganle que todos vengan para acá. Que entren todos. Oye, porque hice la pregunta, oye, me cita que fue directa, fue tremenda ofensa, y ustedes, yo me esperé que hubiera aquí una protesta, que hubiera aquí una tremenda protesta. Vayan buscando a Nahum en lo que vienen los jóvenes. Fíjate, Nahum está detrás de Miqueas, delante de Habacuc. Si no saben dónde está Miqueas, está detrás de Jonás. Si todavía siguen perdidos, están detrás de Abdías. Bueno, y el que no sabe dónde está Abdías está detrás de Amós. Vayan buscando Nahum. Yo les decía a jovencitos, yo les decía a la congregación que hay un calificativo de hoy día que dicen que los jóvenes son máquinas sexuales conectadas a juegos de videos y computadoras. ¿Qué ustedes tienen que decir al respecto? Preguntaba, ¿hay alguien que protesta aquí? Que levante la mano.
Gili levanta la mano. ¿Quién más? Ayami levanta la mano. La hermana levanta la mano. Eri levanta la mano. ¿Hay alguien más que protesta contra esa ofensa? Jóvenes, ¿ustedes están de acuerdo con eso? Levanten la mano. Ahí están levantando la mano. ¿Ok? El joven cristiano no tiene por qué aceptar estos conceptos. Pero tienen que probar que no son así. ¿Cómo? Guardando su testimonio, para que nadie tenga en poco su juventud. Dice el sabio Salomón: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan días malos, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu juventud, antes que lleguen los años del Bengay. Acuérdate de tu juventud. La influencia, las presiones, las pasiones juveniles representan una tremenda amenaza para nuestros hijos, pero aún los que están de cuna, porque a medida que pasan tiempo se pone peor. Esto significa que los padres tenemos que levantar la guardia y esforzarnos más por enseñar a nuestros hijos y no ponerlos en las mismas garras del enemigo. Tenemos que enseñarle el camino correcto, el del temor de Dios, y modelarles ese camino. No podemos quedar cruzados de brazos, quedar inertes al respecto, porque nos amenazan, dice Pablo ahí, tiempos peligrosos. ¿Ya todos están en Nahum? Bueno, el mensaje de Nahum tiene mucho que ver con lo que estamos planteando. Las palabras que Dios envía aquí a Judá a través del profeta Nahum tenían que ver con lo que le sucedería a Nínive, puesto que el reino del norte, Israel, había sido llevado a cautiverio. En otras palabras, Judá estaba siendo advertido con ejemplos para que no sufrieran el mismo castigo. Permítanme hablarle un poquito acerca de Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. Fue fundado por babilonios. Dice que era una ciudad hermosísima, un tremendo centro literario. Y era hermosa porque la embellecían de los botines de las conquistas. Entonces era una ciudad hermosísima. Y se decía que inclusive en tamaño era más grande que Babilonia misma. Pero sin embargo, así como a Cape Coral antes se le conocía como la ciudad de los canales, la Venecia de la América, pero hoy día se conoce por la ciudad de los foreclosures. De las casas reposeídas. Nínive se le decía la ciudad sanguinaria. Y créame, no era porque tenía un laboratorio de sacar sangre. Eran crueles. Esa era gente cruel. Dice que le cortaban los pies, las manos, las narices, las orejas, le sacaban los ojos a los prisioneros, levantaban montes de cabezas humanas. O sea, así era la característica de la gente de Nínive. Pero en esta ciudad ocurrió un gran avivamiento religioso durante el reinado de Abad Nirari III, de los años 810 al 783, porque hubo un intento hacia el monoteísmo. Se dice que fue resultado de la predicación de Jonás. Nosotros conocemos bastante la historia de Jonás, ¿verdad? ¿Okay? Jonás no quería ir a Nínive. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Claramente él dice porque sabía que era una ciudad de gente muy mala. Yo desde niño me aprendí el cántico de Jonás. ¿Okay? ¿Qué les parece si volvemos a ser niños por un segundo? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. No, pero así no, vamos a ver. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso en el mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y cuchuplum se lo tragó.
¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Se recuerda cuando aprendimos eso? Que Jonás salió huyendo. Y huyendo ocurre una tempestad. Tras decir que huía de Dios, los marineros lo arrojan al mar. Se lo traga un pez y este pez lo arroja en las costas de Nínive. Así que tras la experiencia, el profeta entra por la ciudad predicando por 40 días diciendo: arrepiéntense, si no la ciudad será destruida. Bueno, ¿qué les parece que aquellos hombres cortadores de oreja, crueles, le creyeron a Dios y se arrepintieron de corazón? ¿Qué les parece? ¿Quién se iba a imaginar que aquella gente cruel? Es más, fue un impacto tan grande en Jonás que hasta lo enojó. Jonás se enojó que la gente se había arrepentido. Lea todo eso en Jonás 3. Pero esta gente falló. ¿En qué fallaron? Es lo que vamos a ver. Es lo que exactamente yo quiero que nos llevemos a nuestras casas. ¿En qué falló esta gente? Se arrepintieron y evitaron el juicio divino. Porque al ver Dios que se habían arrepentido de corazón, dice la palabra que no les envió el juicio que tenía preparado para ellos. Ellos se arrepintieron y evitaron el juicio, pero fallaron ¿en qué? Escuchen, no le comunicaron el conocimiento que obtuvieron del Dios verdadero a sus hijos. Pasó el tiempo y esta generación, por falta de conocimiento, volvió a caer en sus prácticas crueles y paganas. Volvieron a la idolatría. Mire cómo en el capítulo 3 de Nahum, los versículos 1 y 4, el profeta describe la maldad de esta gente. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. El 4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Habían caído en crueldad, en paganismo, en idolatría. Ahora, yo pregunto, ¿cómo vamos nosotros a juzgar a la generación de hoy? Inclusive con ese calificativo que le dije que predomina de manera general, si lo que realmente está derrumbado son las bases del hogar. ¿Cómo vamos a juzgar los jóvenes si a veces somos expertos en regañarles, pero no en enseñarles? ¿Cómo les vamos a juzgar? Por eso es que Jonás toma este ejemplo y se lo presenta a Judá. Ese es el sentir del libro de Nahum. Miren los versículos 2 y 3 del primer capítulo. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira, grande en poder, y se no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Fíjense cómo Nahum comienza aquí mencionando atributos bien importantes en la persona de Dios. Lo presenta como un Dios celoso, vengador, lleno de indignación. Algo que ate un poquito este mensaje al de la justicia que tratamos en 2 semanas pasadas. Dice esta porción, tardo para la ira, pero grande en poder y justicia. Tardo para la ira tiene que ver con misericordia. La misericordia ocurre cuando quienes actuaron mal se les da un castigo menor al merecido o una recompensa mayor a la que se han ganado. Cuando Dios envió a Jonás a Nínive, lo envió con un mensaje misericordioso. Dios mismo decía al final de Jonás, esta gente no sabe discernir la diferencia entre la derecha y la izquierda. Y por eso envió un mensaje de misericordia. Quiere decir que la misericordia de Dios se refleja en la advertencia, en la admonestación. Antes de Él enviar un juicio, te amonesta y te exhorta. Entonces, miren lo que dice los versículos 4 y 5.
El profeta continúa hablando del gran poder de Dios. Él amenaza el mar, lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Fíjense, cuando él habla aquí, sacar el mar de su lugar, se está refiriendo a los tsunamis. Agosta los ríos a las inundaciones. Cuando dice los montes tiemblan, habla de erupciones volcánicas. Los callados se derriten, es a los fuegos forestales. La tierra se conmueve, los temblores de tierra. Todo esto está sucediendo en nuestros días. Y teniendo esta evidencia tan grande del poder de Dios, los hombres hoy no se conmueven ante él. Pero lo triste y lo peor es que hay tanta gente que profesa ser cristiano, sin embargo carecen de temor y de reverencia ante Dios. El profeta no olvida mencionar que Dios es amor. Mire, versículo 7. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce los que en él confían. Qué versículo tan maravilloso, tan alentador, qué rico, qué lindo. El Señor bueno, misericordioso. Pero lee el versículo 8 para que usted vea. Dice, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Consumirá a los adversarios. Nínive, siendo una ciudad tan grande, su fin fue que quedó sepultada, completamente sepultada. Versículo 14. Mas cerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. ¿Okay? Teniendo a Nínive como ejemplo y a su hermana Israel, que ya habían sufrido el cautiverio, Nahum entonces pasa a darle 4 consejos a Judá. 4 consejos. ¿Okay? El versículo 1 del capítulo 2. Y estos 4 consejos los vamos a tener muy en cuenta nosotros los padres para poder ayudar a nuestros hijos que crecen en tiempos peligrosos. Muchas veces tendemos a compararlos a ellos, a nosotros. Ah, no, porque cuando yo era joven no se hacía esto, ni aquello, ni esto, ni lo otro. Pues claro, si han pasado quizás 40 años. Pero los días de hoy no son iguales. Entonces hay que tener un poco de compasión y misericordia de la juventud, y la manera de tenerla no es juzgándoles, no es poniéndoles el pie arriba, no es refiriéndonos tan déspotamente como hablan aquí, sino enseñándoles y ayudándoles. Esa es la manera de tratar con la juventud. Dice el versículo 1 del capítulo 2. Guarda tu fortaleza, ¿lo está viendo ahí? Vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. No podemos meter a nuestros hijos en una urna de cristal, eso hace mucha gente también. Qué equivocados. Meten a los hijos en una urna de cristal y cuando se rompe ese cristal, a veces es peor. ¿Okay? Pero sí, hermanos, tenemos que esforzarnos a hacer nuestra parte. Si de veras le amamos, como decimos, despertaremos una necesidad de estar más pendiente de ellos, de ministrarles en sus necesidades. Dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre. Bueno, yo digo, padres, no solo de hot dog, hamburguesa, chicken nuggets y pizza vivirán nuestros hijos. No podemos dejarlos por incorregibles. Amarlos es no olvidar disciplinarlos.
Por eso vamos al primer consejo: guarda tu fortaleza, guarda la fortaleza. ¿Qué quiere decir con esta frase el profeta? Dice, cuida muy bien, estate pendiente de lo que ocurre en casa, ponte en guardia, enséñales el camino. Fíjate, evangeliza a tus hijos. Siéntate con ellos a orar, a leer la Biblia. Háblales de Cristo. Ellos no están tan pequeños como para ya no hablarles de las realidades de la vida y de la muerte, del cielo y del infierno. Y otra cosa, no te canses de aconsejar. No te canses de mostrarles la senda que deben tomar. No les dejes de hablar de Dios. Muéstrales la verdad. Enséñales el concepto de lo que es ser salvos por gracia. En fin, envuélvate en la vida de tus hijos. No los exasperéis, como dice Colosenses 3:21, pero no los ignores. No permitas bajo ningún concepto el primer desorden en casa. No los consientas en todo. El error más grande que cometen los padres es malcriar los hijos cuando son pequeños y entonces luego querer enderezarlos en la adolescencia. En otras palabras, le compran el traje de diablito cuando son niños y luego cuando son adolescentes quiere que se vistan de ángeles. Les compran el traje de diablo, les ríen todas las gracias y cuando son adolescentes quieren que se pongan el traje de ángel con las alitas y todo. Guarda tu fortaleza para que no te ocurra lo que le ocurrió a Nínive y a Israel. El segundo consejo dice, vigila el camino. ¿Qué quiere decir esto? Guarda tu testimonio, tu conducta ante tus hijos, los pasos que das, cómo los das, para que puedas luego exigir con una frente en alto que te imiten. Es más, no te atrevas a enseñarles lo que no les estás modelando. Ten pendiente de esto. Fíjate, el lugar que tú le estás dando en tu vida a Cristo y a su iglesia, el lugar que tú le estás dando ahora delante de ellos, de Cristo y de su iglesia, va a ser el que ellos te darán después. No esperes que ellos después sean fieles si tú no le eres fieles al Señor. No esperes. Si tú no les has enseñado desde pequeño a tomar las cosas de Dios con seriedad y con temor. Por eso el tercer consejo, el primero es guardar la fortaleza, guardar lo que está en la casa, lo que está sucediendo en casa, enseñándoles. Luego vigila el camino, es modelando la vida cristiana ante ellos. Cuando dice cíñete los lomos, está indicando ponte fuerte. No te dejes que te saquen de tu lugar. Esto quiere decir firme en tus convicciones. No rebajes tus exigencias morales. Disciplínales a tiempo. Enséñales a respetar. Hermanos, el padre y la madre es la primera autoridad que un niño conoce. Si nos reímos de las faltas de respeto, haciéndoles ver que son muy graciosos, lloraremos después. Y abuelas, tengan cuidado con esto. Tengan cuidado con esto. No malcríen a sus hijos. Porque se dice que a los nietos se les quiere más que a los hijos. Pero si usted es una abuela o un abuelo consentidor, usted no le está mostrando amor. Usted le está haciendo daño y haciendo el trabajo de los padres más difícil. Así que, dese su lugar como abuelo y abuela, porque si no van a llorar después. Cuando usted quiera corregirlos, entonces van a ser ellos los que se van a reír de usted. Si no aprenden a respetar a los padres, luego no van a respetar a los maestros. Son esos niños que van a dar trabajo en la escuela. Después no van a respetar a los jefes de trabajo. Les va a costar trabajo mantener un oficio. Porque no han aprendido a someterse a autoridades. Y tristemente no todos pueden ser jefes. Ojalá todos pudieran ser caciques, pero no todos pueden.
Hay que enseñarles a respetar. Pero lo que yo veo en la falta de respeto cuando se permite desde pequeño, donde tú ves hogares que son los niños los que están manejando a los padres, que luego ellos no aprenden a respetar la autoridad de Dios. Y eso es lo peor de todos. Que no aprendan a respetar la autoridad de Dios. Quiere decir, cuando dice ciñe los lomos, establece reglas, normas que sean permanentes. Que tú sí sea sí y tú no sea no, siempre. Cíñete los lomos. Y el último consejo, el cuarto, es refuerza mucho tu poder. Esto tiene que ver con interceder por ellos. O sea, una continua oración, que es la manera de fortalecerse con la ayuda de Dios. Yo sé que no es fácil. Si no les es fácil a los jóvenes vivir en estos días, más difícil es para los padres. Porque ya no estamos viviendo los tiempos donde la familia toda se reunía a saborear la historia de un libro a la luz de una vela. Ya no vivimos esos días donde lo que atraía era el poema y la poesía. Era bien fácil traer los muchachos a la iglesia y tenerlos ahí sentados escuchando la palabra, porque era la costumbre no solo de la iglesia, sino también de la sociedad. Los tiempos han cambiado, quiere decir que el trabajo de los padres se ha hecho más difícil. Por tanto, refuérzate en oración, fortalécete en oración. No actúes de acuerdo a lo que tu mente finita puede concebir, sino ora de acuerdo a lo que el omnímodo poder de Dios pueda hacer en la vida de ellos. Actúa de esa manera. No te canses de orar por tus hijos. Tristemente hay padres que ya los dan por inconversos. Los dan por incorregibles. Todavía están vivos y ya para ellos son inconversos. Dejan de orar, aunque el padre tenga 80 y el hijo 69. Ya lo dan por inconverso. ¿Por qué dejas de orar por él? ¿Por qué? Ora por la conversión de tus hijos, para que Dios tenga misericordia y les dé vida. Otra cosa, hermanos, no los generalices. Ora por sus necesidades individuales. Esto implica, mientras más hijos tengas, más vas a tener que pasar tiempo en oración. Si tienes 20 hijos, por lo menos dedícale 1 minuto a cada uno. Pasa más tiempo en oración. Lo que estoy queriendo decir es, cada uno de ellos tiene su personalidad, sus propias necesidades, y hay que orar por su propia salvación. Muchas veces la oración nuestra es, ay Señor, salva a nuestros hijos. Yo oro por la salvación de mis hijos, ya no pasa más nada de ahí. Pero mira, vengan conmigo a Job 1:5. Job 1:5. Mira el ejemplo de Job en lo que estoy hablando. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. ¿Ve? No ofrecía un holocausto por todos, ofrecía un holocausto según el número de ellos, por cada uno en particular, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía cada vez que se recordaba. Todos los días. No se cansaba Job de orar por sus hijos. Todos los días. Intercediendo por sus almas y por su salvación. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23, que es lo que tiene que estar en nuestro corazón como deseo para nuestros hijos, hermanos. 1 Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios de paz os santifique por completo,
todo vuestro ser, fíjense, todo vuestro ser, espíritu, poniendo prioridad al espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, Nínive, después de experimentar la gracia misericordiosa de Dios, olvidó enseñar a sus hijos. Un siglo después del mensaje de Jonás, Nínive fue destruida por la inundación del río Tigris. Quedó sepultado. Y Nahum le menciona esto a Judá, porque ya el reino del norte habían sufrido la deportación. Y Nahum les presenta a Dios tal como Él es, bueno y amoroso, pero justo y celoso. Aún así, Judá ignoró las advertencias divinas y ellos mismos sufrieron cautiverio. Bueno, nosotros tenemos ahora de ejemplo a Nínive, a Israel y a Judá. Nosotros como Nínive hemos experimentado la gracia misericordiosa de Dios. ¿Cómo? Trayéndonos a un conocimiento salvífico en Cristo como Señor y Salvador. Hermanos, Dios no nos dejó sin mensaje de evangelio. Gracias al don de la fe, hoy gozamos de seguridad plena de vida eterna. Nos arrepentimos, nos convertimos de nuestros pecados. Qué maravilloso celebrar el gozo de nuestra salvación. Todo muy bien, pero ¿y qué de nuestros hijos? ¿Te conformas con ponerle en la mano el último juguete electrónico? ¿Eso es lo más importante para ti? ¿Qué le sucederá a nuestros hijos si descuidamos la gran responsabilidad de enseñarles a temer a Dios? ¿Qué efecto va a tener la enseñanza si no le modelamos el cristianismo? Hermanos, aún en tiempos peligrosos, que todo el mundo habla que ya el Señor viene, en tiempos peligrosos, y muchos padres así cruzados de brazos. No hacemos nada, ningún esfuerzo por guiar a nuestros hijos. Los vemos que se desvían un poquito y no hacemos ni el menor intento para tratar de, en el momento que doblan, hacerle así y tratar de enderezarlo. Y no, ahí lo dejamos. Y lo que pasa es que cada vez el desvío es más grande y más grande y más grande. Y cuando ya están así, cáeles atrás. Cáeles atrás a ver si lo puedes lograr. Lo que estamos haciendo es tomando a nuestros hijos y entregándoselos a esta sociedad secularizada y completamente satánica. Eso es lo que estamos haciendo. Dando a nuestros hijos por inconversos y ya disfrutando de mi salvación. Y luego yo digo que amo mucho a mi hijo. No los traemos a estudiar la Biblia. Y yo me imagino que si no los traen a estudiar la Biblia, que es más fácil, menos la van a estudiar en casa. No estudian la Biblia. No se están cultivando buenos hábitos. Quiere decir que hacemos todas estas cosas y después esperamos milagros. Por eso le digo, tristemente muchos vienen, ay, ¿usted cree que puedan hacer algo por mi hijo adolescente que está así, 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 así? Pero, ¿qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste con tu hijo cuando podías moldearlo? ¿Le enseñaste? ¿Oraste por ellos? ¿Y fuiste persistente en estas dos cosas? ¿Y ahora esperas milagro? ¿Qué vamos a cosechar si sembramos escasamente, como dice Gálatas 6, 7 al 9? Termino con esto, hermano. Dice Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Con esto yo le digo, van a haber casos, ¿okay?, de padres que han sido bien prudentes, cuidadosos con sus hijos, les han salido rebeldes. ¿Por qué? Dice la Biblia, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero sabemos lo que hizo Jehová.
Hay familias completamente inconversas que son los hijos los que se convierten. Fíjense para que ustedes vean. Ahora, no tomemos estas excepciones como modelos, porque son excepciones. Sigamos el modelo bíblico. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y si se apartan, escuchen muy bien esto, que ya estoy terminando, que no sea por mi negligencia. Si se apartan, yo voy a seguir orando para que Dios tenga misericordia de ellos y los traiga vida. Muchos dirán, bueno, pero es que el problema es que ya yo vine al conocimiento de Cristo ya después que crié a mis hijos. O sea, no es tarde, hermanos. No es tarde. En primer lugar, el día de su salvación estuvo dentro de los planes soberanos de Dios. Dios pasa por alto los años de la ignorancia. Pero eso no quiere decir que usted ahora no comience a orar por sus hijos para que la misma misericordia que los salvó a usted los alcance a ellos. Así que yo voy a orar por ellos continuamente. Todos estos ejemplos les he puesto, pero yo le voy a decir ahora algo que sí es inaudito. Que yo experimente la gracia salvadora desde temprana edad y falle en enseñar a mis hijos. Y falle en enseñarle por estar más preocupado por las cosas seculares que por el bien espiritual de ellos. Eso sí es inaudito. Y a esos el Señor le dice, yo soy bondadoso, pero soy justo y celoso. Así que tenemos que tener mucho cuidado. El hecho que mis padres fallaron al criarme tampoco significa que yo vaya a hacer lo mismo. Rompamos con patrones desordenados y tomemos las riendas de nuestra familia. Y es así como yo veo el orar y el trabajar con mis hijos. Es como lo que hace un jinete con un caballo, con una carreta. Toma las riendas de la mano. No le está poniendo el freno continuamente, porque entonces el caballo, ¿qué hace? Se levanta y se revela. Pero está soltando y jalando, soltando y jalando, y llevando un balance en la vida que debe de ser un balance continuo, permanente, para que entonces el Señor nos pueda dar la victoria sobre nuestros hijos. Hermanos, llevemos estos 4 consejos teniendo pendiente el mensaje de Nahum. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. El Señor nos bendiga. Vamos a orar. Hoy, Señor, tú abres los ojos de nuestra alma como padres, para que entendamos no solamente la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, sino de modelarles el caminar cristiano y la responsabilidad de interceder por ellos, por cada uno de ellos individualmente, todos los días, confiando en tu gracia y misericordia para con ellos. Repito mi oración en esta tarde. Dios, dale vida a nuestros hijos muertos, porque esto no lo podemos hacer nosotros, solamente lo puedes hacer tú. Ayúdanos a ser tus instrumentos para que conozcan el Evangelio a través de nosotros, que tengan un claro entendimiento, Señor, de tu gracia, que estén convencidos, Señor, de pecado, justicia y juicio, que aprendan, Señor, a amarte, a tener temor, a ser fieles a ti. Por eso, Señor, ayúdanos tú a guardar la fortaleza, a vigilar el camino, a ceñir nuestros lomos y a fortalecer en poder, Dios. Ten misericordia de nuestra juventud y de nuestros hijos. Oramos por ellos, para que tú los guardes, Señor, en la palma de tu mano. Tus ojos estén sobre ellos. No los dejes, Señor, desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Dales lo que necesitan para que ellos sientan pasión por ti.
Aparta de ellos el mal, las influencias, las presiones. Mira que comienza un nuevo año escolar. Muchos de ellos cambian, Señor, de escuela, van de elemental a secundaria a preparatoria y de preparatoria a colegio. Y cada uno de estos cambios presenta nuevos retos. Solo tú puedes, Señor, mantenerles santos en medio de las presiones juveniles de este mundo. Ten misericordia de nuestros hijos y de nosotros. Que guardemos muy bien este mensaje de Nahum. En Cristo oramos. Amén.